Escúchanos en radiosolidaria.com. Sintonía de los consejos saludables, sección que ofrecemos cada lunes aquí en directo en el Magazine de Amigos. Lo bueno que este espacio lo presentamos un lunes, pero tú ahora mejor lo estás escuchando un martes o un viernes. Vale para cualquier día, para cualquier época del año. Jessica presenta esta sección, así que Jessica, ¿qué consejos saludables vas a ofrecernos en este día? Bueno, llevamos ya unos meses que hay varias personas que me dicen que sufren de tiroides. Yo sé que alguna vez hemos hablado de ella por encima aquí en la radio, pero hoy vamos a andar un poco más, vamos a ahondar en lo que es la tiroide, qué clase de problemas da la tiroide, que yo creo que todos lo conocemos, y luego ya lo vamos a dividir en dos de los grupos que más lo sufren, que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Vamos a hablar específicamente de cada uno, de los alimentos que se pueden comer con cada uno y alimentos que no se pueden comer porque no te ayudan con esta enfermedad. Entonces, vamos a empezar con el hipotiroidismo y si nos da tiempo hablamos del hipertiroidismo. Si no nos da tiempo, pues ya el lunes que viene seguimos con el hipertiroidismo y hacemos una segunda parte de ello. Primero comencemos por el principio, que es ¿qué es la tiroides? ¿Vale? Yo creo que todos sabemos que es una glándula endocrina que está ubicada en la parte frontal del cuello. O sea, donde tenemos todos la manzana de Adán o aquí la nuez, pues justo debajo está una glándula que tiene forma de mariposa y que es la tiroides. Tiene esta forma y es responsable de la producción de hormonas de todo el cuerpo. O sea, es la jefa en ese aspecto. Las hormonas producidas por esta glándula ayudan a controlar procesos como el consumo de calorías en el cuerpo, la tasa metabólica del cuerpo, así también como a regular el desarrollo del cuerpo desde el nacimiento hasta la vejez. Parece una tontería cuando lo explicas así, pero cuando ahondemos más vamos a ver los efectos negativos que puede tener cuando la tiroides no funciona bien. La función de esta glándula es producir, almacenar y liberar hormonas tiroideas, conocidas como T3, que es triiodotirina, y la T4, que es la tiroxina, cuyos compuestos básicos pues, es esta última, tiroxina. Estas hormonas lo que hacen es intervenir en el desarrollo del sistema nervioso y regulan el metabolismo o la velocidad a la que el cuerpo quema calorías para obtener energía. Estas hormonas se encargan de controlar la frecuencia cardíaca y la concentración del colesterol, intervenir en la síntesis del glucógeno y el uso de la glucosa, también formar la vitamina A. Acordaros que la semana pasada y la anterior estuvimos hablando sobre las diferentes vitaminas y de dónde lo podemos obtener, pues que sepáis que la glándula tiroides lo que ayuda es a formar la vitamina A. También nos ayuda a mantener la temperatura corporal, a tener un papel gastrointestinal de memoria y de fuerza muscular. O sea, también el estómago y todo el proceso de poder digerir los alimentos y la fuerza muscular que tenemos depende de esta glándula. Para realizar todas estas funciones, la tiroides es asistida por otras dos glándulas, que son la pituitaria, que yo creo que es más conocida, que es la responsable de identificar la cantidad de hormonas tiroideas presentes en la sangre, también producir más si es necesario, y también el hipotálamo, que es el que libera el TRH para que la glándula pituitaria pueda producir estas hormonas y que estén presentes en la sangre. Vale. ¿Qué patologías pueden afectar a la tiroides? Porque de verdad que últimamente conozco a mucha gente que sufre de esta enfermedad. O sea, es que es raro que alguien me diga, no, es que es de tiroides. Y digo, madre mía, antes era rarísimo que alguien te dijese que sufría de tiroides y ahora parece que es más común de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que puede afectar a la tiroides? Pues sí que es verdad que hay numerosas enfermedades y trastornos capaces de afectar a esta glándula, por lo general causando la producción excesiva o insuficiente de esta hormona para que el cuerpo pueda funcionar bien, o sea, básicamente lo que el cuerpo necesita. Esto a su vez lo que hace es causar problemas en otras regiones. Como eso no funciona bien, pues hay otras partes del cuerpo que no funcionan bien. Entre los problemas a los que nos pueden afectar la tiroides están, que es a lo que hemos comentado al principio de la sección, el
hipertiroidismo, también conocida como tiroides hiperactiva, esta condición ocurre cuando la glándula produce un exceso de hormonas tiroideas, o sea, que hace de más. El exceso de estas hormonas pueden causar muchos problemas como cambios de humor, ansiedad, fatiga, palpitaciones del corazón, solo por nombrar algunos. Sabéis que el hipertiroidismo es el que te hace adelgazar tanto que luego, o sea, por mucho que comes, es imposible engordar. Yo alguna vez he escuchado a la gente decir, pues yo prefiero que me des antes que el hipotiroidismo, que el hipotiroidismo te hace engordar. Tiene peores cosas, o sea, cosas más negativas. El hipertiroidismo, que ya vamos a hablar de ello más adelante, que el hipotiroidismo. El cual, por ejemplo, ya que lo hemos nombrado, a diferencia del anterior, del hipertiroidismo, este ocurre cuando no se producen suficientes hormonas tiroideas, lo que hace es causar síntomas, por ejemplo, estreñimiento, sensación de frío, cansancio y dificultad para concentrarse. Si una persona sufre de hipotiroidismo a una edad temprana, esto puede causar problemas de crecimiento, retraso de la pubertad y periodos menstruales irregulares. Luego hay algunas también afecciones que tienen que ver con la glándula tiroidea, como puede ser el bocio, que es un término utilizado para describir cuando la tiroides de repente se agranda y se asocia con un mal funcionamiento de esta glándula. En algunos casos puede causar síntomas como tos, dificultad para tragar o incluso dificultades para respirar. Yo he conocido a gente con bocio cuando era pequeña y es simplemente en la parte de la garganta, recordar que hemos dicho que la glándula tiroidea con forma de mariposa está justo bajo nuestra nuez, ¿vale? O sea, la manzana de Adán, como suelen llamarla. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al hincharse se te hincha esa parte. ¿Habéis visto alguna vez cuando los sapos que se le infla la parte de abajo de la garganta? Pues se te queda así. Aparte de lo doloroso que es, lo complicado que es a veces comer, tragar, la tos, respirar, es bastante engorroso. También puede ser que tengas problemas con la tiroides porque hayas tenido un cáncer en la tiroides, ¿vale? Aunque esto suele ser más común en mujeres de entre 25 a 65 años y sobre todo las asiáticas. No se sabe por qué, pero son las asiáticas las más afectadas de cáncer de tiroides. Yo no sé si, claro, hay que tener en cuenta que muchas veces cuando empezamos a sufrir de tiroides es porque hemos sobreesforzado a lo largo del tiempo a la tiroides. Entonces llega un punto que es como que las pilas se le gastan y dice, mira, hasta aquí. Entonces, si no ha habido una buena alimentación, también afecta. Y por último, la tiroiditis, que es un término genérico para una tiroides inflamada. Puede referirse a una serie de afecciones como la tiroiditis de Hashimoto, que además es la más conocida, y algunas más como la tiroiditis posparto, tiroiditis subaguda, etcétera, etcétera, etcétera. Estas afecciones, ¿a quién afecta? Pues a diferentes grupos de edad y presentan diferentes tipos de síntomas, aunque el síntoma común está representado por la inflamación de la glándula tiroidea. Pero vamos a centrarnos en las dos primeras que son las más comunes, que es en el hipertiroidismo y en el hipotiroidismo. ¿Qué tratamientos tienen este tipo de enfermedades tiroideas? Pues varía según el tipo de afección. Para el diagnóstico de estas enfermedades de tiroides, pues los especialistas médicos recurren a tu historia clínica, realizan un examen físico y varias pruebas para la tiroides. En algunos casos también incluso te piden que se te haga alguna biopsia, según cómo estés, en qué punto estés. El caso es que se pueden recetar medicamentos para corregir los niveles hormonales producidos por esta glándula con el fin de fomentar una mayor producción de hormonas en el caso del hipotiroidismo o de limitar la cantidad de hormonas producidas en el caso del hipertiroidismo. Vamos a hablar un poco ya directamente de lo que es, pero normalmente te suelen dar unas pastillas para poder regularlos. Lo que pasa que sí que es verdad que he escuchado durante mucho tiempo que una vez de que empieces a tomar las pastillas ya no puedes dejarlas porque esas pastillas lo que hacen es, como hemos dicho, o producir la hormona que te falta o reducir las hormonas que tu cuerpo está produciendo en demasía. Entonces es como que la tiroides se acostumbra a la ayuda de esa pastilla y luego es muy complicado el quitártela porque entonces ya la tiroides dice, pues no me da la gana trabajar sola. Pues no quiero, si no me das la pastilla, no trabajo. Entonces, es como lo del sistema inmunitario que alguna vez hemos comentado con los Actimeles, que está bien tomarte uno al día, pero no más, porque si no el cuerpo se acostumbra a que tú le ayudes con el sistema inmunitario y él deja de currar. Pues con la tiroides es lo mismo. ¿Qué os parece si vamos con el hipotiroidismo? Y también hablamos un poco de lo que se puede comer cuando tienes hipotiroidismo, de los errores que se comete cuando se tiene hipotiroidismo. Por ejemplo, ya sabéis que es una enfermedad que además ahora en este tiempo ya hemos comentado que es súper común.
Uno de los síntomas y que más se nota en la gente que sufre de hipotiroidismo es el aumento de peso, que es lo que a la gente, aparte del cansancio, que es lo que escucho más entre las personas que lo sufren, de me paso todo el día cansado, incluso me acabo de levantar y digo, vale, estoy cansadísimo. Y el peso es lo que más molesta porque dicen, tragas aire y engordas 5 kilos. O sea, es muy complicado el balancear, ¿no? Este tipo de afección. El cansancio extremo, la intolerancia del frío, la apatía, incluso la depresión, también suelen dar con el hipotiroidismo. Pero es verdad que la alimentación cumple un papel clave para abordar este tipo de problemas. Esta enfermedad, hay un último estudio realizado en España con una cifra del 9,1% el porcentaje de las personas afectadas en España por hipotiroidismo. Y es más, siendo más relevante en mujeres que en hombres. Esta enfermedad, como bien indica en el Hospital de Endocrinología de Sanitas Cima, dice que es un trastorno en el que la glándula tiroidea no produce cantidad suficiente de hormonas que controlan la forma en la que las células de nuestro cuerpo usan la energía, lo que provoca una disminución de la actividad del metabolismo, o sea, se ralentizan todas las funciones vitales. Entonces, vamos a ver cómo podemos un poco ayudar, porque la causa más común de este hipotiroidismo es una alteración en el sistema inmunitario y suele ser también el hipotiroidismo de Hashimoto que hemos comentado antes, que es una afección en tu sistema autoinmune. Entonces, a veces hay causas que te pueden llevar a desencadenar el hipotiroidismo, como puede ser el déficit de yodo en una dieta. Si no tomas yodo suficiente, puedes desarrollar hipotiroidismo. Nódulos tiroideos, que también sufres justamente en esa parte de la garganta. Consumo de ciertos fármacos, hay que tener cuidado, también hay que ver en el prospecto los contras, tratamientos de radioterapia, una infección viral, una extirpación total o parcial de la glándula tiroides, que entonces dices, vale, si no tienes toda la glándula tiroides, pues es normal que no funcione al 100% y te ocurra, ¿vale? Entonces sí que es verdad que esto te puede afectar. ¿Por qué es más común en las mujeres? Pues aunque no existe un perfil determinado de paciente más propenso a tener este problema, la realidad es que las enfermedades de la tiroides suelen darse de manera más frecuente entre las mujeres, sobre todo a partir de entre los 40 y los 50 años o en el periodo posparto. ¿Debido a qué? Pues a las variaciones hormonales y a las alteraciones en la autoinmunidad durante las diferentes etapas de nuestra vida. No obstante, también afecta, ¿vale?, a hombres y a niños, pero es más común entre mujeres. De hecho, estos cambios hormonales hacen por 10 veces más vulnerables a las mujeres que a los hombres, aunque pueden ocurrir entre los dos sexos. Tener en cuenta que al final las mujeres tenemos muchos cambios hormonales, entonces eso a veces hace que seas propensa a tener este tipo de enfermedad. Incluso hay gente a la que le suele dar durante el embarazo, porque como es una época en la que de repente hay un aumento de necesidades de yodo y la hormona tiroidea también se vuelve loca, pues te da tiroides. O sea, también se ha dado en casos de embarazadas. Ya hemos dicho algunos de los síntomas que tienen el hipotiroidismo, como el cansancio, la apatía, la depresión, problemas de memoria, disminución de la concentración, intolerancia al frío, sequedad en la piel, uñas, cabello quebradizo, aumento de peso y estreñimiento. El caso es que el hipotiroidismo congénito ocasionaba retraso mental, lo que conocemos como cretinismo, pero actualmente se realiza una detección precoz, ¿vale?, en todos los recién nacidos con lo de la prueba. Por eso lo hacen cuando nacen tus hijos, por eso le hacen lo de la prueba del talón, para saber si tienen ese tipo de enfermedad. Entonces ya se les da un tratamiento y es más fácil de corregir. Lo que más preocupa a la gente que sufre el hipotiroidismo, una de las cosas que más preocupan, es la subida de peso, porque se sube muchísimo de peso y además es uno de los síntomas que se ve más en los pacientes. Este aumento de peso es modesto y se recupera con un tratamiento, ¿vale? Pero los aumentos de pesos importantes no suelen tener que ver solo con la tiroides, por lo que en esos casos el aumento de peso se debe buscar otras causas y no echarle todo la culpa a la tiroides, que sí que es verdad que te hace subir de peso, pero no es una exageración si te cuidas bien. Recordemos que también la obesidad es una enfermedad crónica, ¿vale?, que se necesita un diagnóstico y un tratamiento médico. La causa de la ganancia de peso con hipotiroidismo pues es compleja y no se debe solo al aumento de grasa corporal.
Los expertos explican que se debe a la ralentización del metabolismo basal, ya que el aumento de peso que ocurre mayoritariamente es debido a la retención excesiva de sal y agua, y raramente existe un aumento masivo de peso. La subida de peso apunta que se suele deber a que la tiroides desempeña una función fundamental en el metabolismo, sobre todo en los hidratos de carbono, y su disfuncionalidad provoca que este se ralentice y entonces ganes peso y te hinches. Dicen que en general se suele subir de 2,5 kilos a 5 kilos, ¿vale? Eso sí se puede atribuir a la tiroides, dependiendo de la severidad del hipotiroidismo que sufras. Pero es verdad que hay que mirar cada caso de manera específica, porque además del hipotiroidismo puede ser que se haya producido un cambio de hábitos también en nuestro día a día que influya en la subida de peso. Por ejemplo, menos actividad física, peor calidad y tiempo de sueño. El caso es que siempre hay que ver también qué es lo que ha podido sumarse con la tiroides. ¿Qué dieta se puede seguir o mantener para que no te ocurra que con el hipotiroidismo ganes demasiado peso? Pues sí que es verdad que cuando sufres de hipotiroidismo la pérdida de peso es mucho más difícil, pero no es imposible. Lo que hay que hacer es seguir teniendo hábitos saludables, en cuanto a alimentación, ejercicio físico. ¿Por qué? Porque contra más activo mantengas tu metabolismo, más vas a ayudar a que eso se acelere y puedas mantener a raya tu peso. Hay expertos que dicen que no se trata de ponerse a dieta, sino de cambiar hábitos alimentarios para poder garantizar una alimentación sana y completa. Y lo más recomendable en esos casos es que si tú ves que no puedes adelgazar, tengas un profesional contigo que te marque unas pautas de alimentación, conociendo un poco tu vida, cómo funcionas día a día, qué es lo que sueles hacer en tu día a día, ¿no? Dicen que sí es conveniente que tengamos que tener una reducción de calorías. O sea, si tú normalmente tomas al día 2.000 calorías, si tienes ese problema, rebaja 500 calorías, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar a controlar el peso y a no subirlo. Pero no debe traducirse como restricciones, es decir, ya no como más pan, ya no como más hidratos de carbono, ya no como... Eso no es sostenible, no está bien. Entonces, lo que hay que hacer es comer bien y sin pasarte, ¿vale? Los nutricionistas suelen recomendar potenciar alimentos que te ayuden a asegurar una correcta producción de hormonas tiroideas, es decir, los que tengan omega 3, antioxidantes, yodo, selenio, zinc y vitamina D, que es de lo que suelen sufrir la gente de hipotiroidismo, que les suele faltar. El yodo normalmente suele estar muy bajo, entonces te conviene tomar comidas con yodo, selenio, zinc y vitamina D que te eleve esa cantidad. Hay que evitar el consumo de algas porque su contenido en yodo es demasiado elevado, entonces te puede hacer que la glándula tiroidea haga y se vuelva loca de repente. Entonces, las algas, a poder ser, como si son muy saladas, evítalas. Si consumes soja o productos que la contenga, es recomendable dejar pasar 4 horas desde la toma de la medicación y la ingesta de las hojas. O sea, si te están dando medicación y te la tomas, no sé, a las 10 de la mañana, no te pongas a la 1 de la tarde a comer cosas que tengan soja porque va a ser contradictorio con lo que te estás tomando. Es importante aumentar el consumo de alimentos ricos en yodo que activen la producción de hormonas tiroideas sin pasarte, ¿vale? O sea, no te pongas de yodo hasta arriba. Y para ir finalizando os voy a hablar de algunos alimentos ricos en yodo para el hipotiroidismo. El lunes que viene hablamos del hipertiroidismo, que no tiene nada que ver. Vegetales como ajo, tomates, espinacas, habas, guisantes te van a venir muy bien. Cereales y legumbres como maíz, girasol, lentejas, los guisantes que ya hemos comentado, habas, avena, frutos secos, frutas como mango, manzanas, dátiles, coco, fresas, albaricoques, nueces de Brasil, piña, avellana, pistachos, anacardos. Hierbas aromáticas te van a venir todas bien. ¿Pero cuáles te van a venir mejor? Pues el hisopo, el hinojo, hiedra terrestre, canela, ginseng y albahaca. Mariscos, pescado... Hay que ir mirando cuál que tenga bien de yodo y de zinc. Y sal yodada, por ejemplo. Además, sería bastante aconsejable consumir alimentos que aporten vitamina A, B12, B3 y B6, como lo son el huevo, el plátano, las almendras, los berros, el pepino, guisantes y las diferentes hierbas que hemos comentado, como la canela, el ginseng, albahaca, hinojo. Alimentos contraindicados, que ya vamos a terminar con esto, es
lo más normal. Ultraprocesados porque tienen demasiada mezcla de diferentes condimentos, vamos a decir así, que no nos van a venir bien en nuestra dieta. Además, sí es verdad que tiene sal, pero una cantidad bastante elevada que no nos va a venir bien. Alimentos refinados también hay que intentar evadirlos. No es que hay que dejarlos de comer por completo, sino, por ejemplo, si vas a comer una vez a la semana, no pasa nada. Que comas, si dices, oye, no tengo nada integral en casa, no tengo pan integral, vale, pues intenta pasarte al pan integral de verdad, no del que te parece que es integral y luego muchas veces no es integral, pero intenta no pasarte con ellos. Evita tomar refrescos, que no va a ayudar nada. Y evita tomar sal que no esté yodada, y las algas que ya hemos dicho. Luego hay alimentos que afectan a la tiroides, que provocan bocio. Entonces estos alimentos contienen antinutrientes que recaptan y dificultan el aprovechamiento del yodo en la glándula tiroides. Se recomienda no consumirlos en crudo y os voy a explicar cuáles son. Se pueden consumir, pero tienes que cocinarlos cocidos, ¿vale? Porque así en el agua se quedan todos estos antinutrientes que no nos ayudan cuando tenemos hipotiroidismo. Eso sí, luego no uses el agua para hacer un caldo, ¿vale? O hacer una sopa, porque si se ha quedado todo ahí, que es lo que no nos sirve, no te lo tomes. Esos alimentos son la col, la coliflor, el brócoli, el kale, lombarda, yuca, bambú, rábano, mostaza, semillas de lino. Puedes tomar, pero no te pases. Y en menor cantidad, o sea que puedes comer, pero sin pasarte, es espinacas, zanahorias, rábanos, nueces, piñones y cacahuetes. Si los cueces, todos los que te he dicho anteriormente, no vas a tener problemas, te puedes comer la cantidad que quieras, porque todos esos nutrientes que no te vienen bien se quedan en el agua. Entonces, no hay ningún problema. Y con los frutos secos, es que he estado mirando tips. Si los pasas por la sartén, si los tuestas, se te acaba el problema. Ya puedes comerlo. Así que yo creo que se puede comer de todo, pero hay que saber cómo cocinarlo. Igual y si te gusta la coliflor, hay mucha gente a la que le gusta la coliflor al horno con bechamel, pues al horno con bechamel no te la vas a poder comer. Pero sí la puedes cocer, que entonces ya puedes comer lo que quieras y tranquilamente, porque todos esos nutrientes que no te vienen bien se han quedado en el agua. Así que ale, a reestructurar un poco nuestra comida con los mismos ingredientes, pero cocinados de diferente manera. Escúchanos en radiosolidaria.com.